Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo virtual del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba. En el día de hoy vamos a abordar la temática de medicina del deporte, y para esto contamos con un referente muy destacado que nos honra con su presencia, el doctor Fernando Ulloque, que es médico pediatra, especialista en medicina de deportes y presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba, en donde nos va a ilustrar con sus saberes. El formato de esta actividad va a ser bajo la modalidad de preguntas y respuestas espontáneas con agenda abierta, en donde le vamos a ir planteando inquietudes a Fernando y él un poco nos va a ilustrar sobre cada uno, aclarando dudas y actualizando conceptos. Así que en primer lugar, Fernando, nuevamente agradecidos por tu presencia y de verdad que es un privilegio contarte. ¿Mm? No, el agradecido soy yo, como siempre, y bueno, formando parte, digamos, de nuestra querida SAP Córdoba, que tantos años. ¿Podés subir un poquito tu volumen de tu celu o compu? No sé con qué estás. Sí. Con la compu, ¿se escucha bien ahí? Un poquito más, un poquito bajo, por eso si podés subirlo un poquito, estaría perfecto. Sí. Ahí, a ver, ahí puede ser, ahí está mejor. Ahí estamos, perfecto, excelente. Bueno, la primera pregunta, vamos a empezar con un tema que generó una gran preocupación y un alto impacto social, que ha sido el de las muertes súbitas de los adolescentes, que han ocurrido de una manera muy llamativa en estos tiempos y que generó una honda preocupación, no solo en los padres, sino también en los pediatras respecto de la necesidad de implementar estudios, ¿no es cierto?, diagnósticos a edades más tempranas respecto de las que anteriormente se habían establecido. Así que un poco la primera pregunta va acerca de tu visión sobre el tema y cuáles serían tus recomendaciones en este sentido. Bueno, con respecto al tema, es un tema realmente complejo desde el punto de vista fundamentalmente que al ser, como sabemos, causa de muerte súbita, no hay generalmente nada, son muertes que se producen que no hay, digamos, nada que mm, a priori pudiera detectar. Generalmente son niños que han sido niños que supuestamente sanos, ¿sí? Que no tenían ningún tipo de situación que pudiera predisponerlo. Sabemos que por la bibliografía, por la evidencia, que las causas de muerte súbita son una en 100.000, y la verdad que no son estadísticas que tengamos propias de nuestro país, lamentablemente, ya que no existe un registro de muerte súbita asociado al deporte en nuestro país actualmente. Lo que sí tenemos en cuanto a lo que es la evidencia, en función de algunos programas que existen de protocolos de exámenes preparticipativos, como en el caso, por ejemplo, del EMAC o el examen médico para la mediana y alta competencia, que es obligatorio en el ámbito de la provincia, y más de lo que es del punto de vista general, pediátrico o de niños escolares que realizan actividad física, el CUS, el Certificado Único de Salud, ¿sí? Dentro de lo que son las causas más frecuentemente eh, eh, que se dan más frecuentemente son las asociadas a causas cardiovasculares, de las cuales estamos hablando del 80%, del 70 al 80%, y estas están asociadas fundamentalmente en el caso de los niños en la que realizan actividad deportiva, a la miocardiopatía hipertrófica en nuestro medio. Y en los adultos mayores de 30 años ya empezamos a tallar lo que son las enfermedades de tipo coronarias, tipo cardiovascular, ¿sí? O las coronariopatías. En el medio, algunos trastornos, algunas canalopatías o algunos trastornos de preexcitación, como pueden ser, por ejemplo, arritmias como enfermedad de Wolff-Parkinson-White, etcétera. Dentro de todas estas características, lo más importante tener en cuenta fundamentalmente es que la incidencia es muy baja. Lo que ha sucedido en esta última etapa, en estos últimos meses,
concretamente, como ha habido como una asociación, la verdad todavía está a descifrar qué es lo que ha sucedido. De hecho, concretamente, de las informaciones que tenemos, que contamos, estoy hablando esto desde el punto de vista no solamente pediátrico, sino deportológico, y también porque el Ministerio de Salud mismo nos ha convocado justamente a analizar con diferentes sociedades científicas qué es lo que ha sucedido concretamente en Córdoba, que es donde mayoritariamente se han sucedido estos episodios que como les digo, no condicen con lo que estadísticamente eh, sucede, digamos, por la evidencia o la mejor evidencia a nivel incluso mundial, ¿sí? Dentro de lo que se ha venido estudiando, no ha habido una asociación hasta el momento específica ni con la actividad deportiva ni con la situación específicamente cardiovascular, ¿sí? De hecho, algunas de las otras causas de muerte súbita, como por ejemplo los trastornos neurovasculares, el caso de uno de los chicos que ya se conoció, digamos, el tema de la autopsia, que fue un accidente cerebrovascular, un aneurisma cerebral, concretamente, y las otras causas todavía no han podido descifrarse, ¿sí? Están todavía en estudio, y por lo que a lo que voy es que incluso en los grupos etarios en los cuales han sido afectados, no han sido todos ni adolescentes ni niños, sino que ha sido bastante variado la situación. Incluso hay un caso de un niño de 6 años, ¿sí? Por eso es que todo esto ha llevado a que nosotros, a que tengamos como, tanto como sociedad de pediatría como de medicina del deporte, también llevar tranquilidad y sobre todo a los padres con respecto a que por ahí yo lo que considero que se ha mediatizado más que toda la situación, más que lo concretamente que haya podamos dar fe de que hay un aumento en la incidencia o la prevalencia de muerte súbita, digamos, en nuestro medio, ¿sí? Ujú. Eh, por eso es que ya desde los distintos consensos que se han hecho y se han realizado, tanto por la Sociedad de Pediatría como otras sociedades científicas, en cuanto a protocolos para determinar riesgos, lo famoso, porque hay que diferenciar muy claramente lo que es el screening de enfermedad cardiovascular de lo que es un examen preaptitud física, ¿sí? Para un deporte. Son cosas diferentes. Es más, uno incluye al otro, ¿sí? Y nosotros como pediatras no solamente debemos tratar de excluir y detectar cualquier contraindicación para cualquier actividad física, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino en cuanto a lo que es valoración de crecimiento y desarrollo y lo que es valoración de cualquier otra patología que pudiera predisponer no solamente las cardiovasculares, a cualquier riesgo con la práctica deportiva. Entonces, el examen tiene que ser mucho más integral y para poder realizar lo que nosotros llamamos una medicina preventiva, ¿sí? Y en definitiva poder detectar cualquier situación condicionante. Por eso es que si uno realiza un examen pediátrico como corresponde y teniendo en cuenta todas estas situaciones y valorando un crecimiento y desarrollo acorde o normal y, y pudiendo detectar con una buena semiología, puede realizar una derivación, una detección adecuada y una derivación inmediatamente cuando detecta, digamos, algún tipo de situación predisponente. Un soplo, una arritmia, con una buena anamnesia, un buen interrogatorio, los antecedentes familiares, personales y patológicos que pudieran corresponder con la derivación oportuna, no solamente a un cardiólogo, sino también a un neumonólogo, un traumatólogo, a quien corresponda, eh, para poder, digamos, lograr después un apto definitivo de ese individuo, de ese paciente, ¿no? Muy bien. ¿Vos acordás con la idea de realizar un electrocardiograma al ingreso de la primaria y al ingreso de la secundaria como un screening, como algo, digamos, de bajo costo y que podría aportar alguna, digamos, elemento de valor en el estudio, digamos, de estos chicos? ¿O no sería Totalmente. necesario?
Totalmente eso es esa es la indicación, eso se valoró en cuanto al consenso y la verdad que me parece totalmente atinado y adecuado, digamos, y obviamente que estamos hablando de un electro antes de la pubertad, otros después, como decías vos, generalmente lo hacemos al ingreso a primer grado y otro al ingreso a primer año, como para tener una Ujú, pauta, como para no olvidarnos, ¿no? Y ujú, poder realizarlo, y obviamente habiendo descartado con examen clínico y habiendo tenido esos, ese electrocardiograma normal, ¿no? Cualquier ujú, situación, bueno, se deriva como corresponde a quien corresponde. ¿Mm? ujú. Por supuesto. Bueno, le decimos a los amigos que se han sumado que pueden, si quieren, a través del chat expresar sus inquietudes para que se las transmitamos a Fernando o eventualmente abrir su micrófono y hacerlo a voz viva. Fer, te quería preguntar sobre otra contingencia que normalmente nos enfrentamos los pediatras, es los niños de sobrepeso, obesidad, lo cual es una pandemia mucho más grande de la que hemos tenido y de un correlato histórico mucho más prolongado. Entonces, al respecto, ¿cómo es digamos, la actitud pediátrica frente a la recomendación deportiva de un chico con sobrepeso, obesidad? Si hay que hacer estudios previos, si hay que tener algún tipo de secuencia, ¿no es cierto?, en la realización de esta actividad física, un poco que nos orientes respecto de esta situación tan frecuente. Bueno, primero te agradezco mucho la pregunta porque primero hay que tener en cuenta que el niño obeso no puede hacer actividad física, debe hacer actividad física, es parte, un pilar fundamental en el tratamiento. Hoy en día la actividad física regular, progresiva y programada es parte de la terapéutica de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles y como pilar fundamental, así como lo es el aspecto nutricional y como es la salud mental. Ahora bien, ¿cómo la prescribimos? Es generalmente la pregunta. Bueno, yo siempre obviamente que me baso en la famosa regla que le llamamos nosotros de las 4P, porque esas 4P nos permiten determinar el objetivo que es la adherencia. Al ser una enfermedad crónica, la obesidad, necesitamos sí o sí una adherencia a este tratamiento. Estas 4P son, primero, que la actividad sea progresiva, o sea, debemos ir de a poco. Generalmente comenzamos con las famosas actividades de la vida diaria, fomentarlas, el caminar, el subir escaleras, el limpiar la casa, colaborar con las tareas del hogar, movilizarlo eh, con todo ese tipo de actividades, porque son las que muchas veces, las pocas que pueden hacer, sobre todo si estamos hablando de obesidades mórbidas o importantes, un grado de sedentarismo importante. Fundamentalmente porque necesitamos que al comienzo, digamos, al tener este peso lastre, ¿no? El aumento de la masa grasa, y es como si estuvieran haciendo trabajos de fuerza máxima todo el tiempo sobre sus articulaciones. Entonces, si pretendemos rápidamente sacarlos a correr o a realizar actividades que no pueden realizar, no solamente por su disminución de capacidad aeróbica, sino también por la lesión osteoarticular que esto puede ocurrir, producir, ¿no? Y que lleva, lógicamente, rápidamente el abandono de la actividad. ¿Mm? La otra P sería que sea periódica, o sea, si el estímulo no es constante, no genera adaptación en el cuerpo, en el organismo, y no va a generar todos estos beneficios que implica la contracción y relajación muscular, toda esta liberación de estas hormonas que se denominan mioquinas. Hoy el tejido muscular es considerado un tejido endocrino más por todas estas sustancias que promueven, digamos, mejorar no solamente el metabolismo de la glucosa y de las grasas, sino en general la hipertrofia muscular. Eh, Progresivo, periódico, personalizado, no es la misma actividad para todos, debe adecuarse, digamos, a cada niño y a las características, a las circunstancias de cada uno, al estado madurativo de cada uno. Conocemos que hay maduradores tardíos, maduradores precoces. Generalmente estos chicos con obesidad tienen una maduración adelantada. Esto también a veces puede generar un aumento
que se alcance rápidamente la talla final, justamente por el cierre del cartílago epifisiario. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y una pubertad precoz también. Entonces, estas situaciones hay que considerarlas a la hora de la prescripción. Y por último, tiene que ser una actividad placentera. Al niño debe gustarle. Mi padre es un viejo deportólogo, siempre decía, la mejor actividad para, para el niño es la que al niño le gusta, porque es la que nos vamos a asegurar que va a sostener en el tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que son las benditas barreras que tienen estas patologías, como por ejemplo, del punto de vista psicosocial. Recordar que la prescripción de actividad física no solamente tiene un efecto biológico u orgánico, sino que tiene un importante efecto psicosocial y de integración. Tratar de que el niño lo disfrute, se sienta parte de un grupo, se sienta parte de la actividad, se sienta protagonista, es lo que nos va a generar a nosotros la adherencia al programa, como decíamos, de esta enfermedad crónica, ¿no? Excelente, muy claro. Otra pregunta que quería también plantearte es el concepto, no, el concepto o la realidad que estamos viviendo respecto de el inicio temprano de deportes competitivos en los niños. Es como que por una cuestión a veces de seducción económica, a veces para potenciar talentos y habilidades que se detectan, ¿no es cierto?, tempranamente en los niños, se los expone, entre comillas, a una exigencia competitiva que casi correspondería a una edad posterior, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu reflexión a este respecto? ¿A qué edad un chico debería comenzar con deportes competitivos y con una exigencia, ¿no es cierto?, acorde? ¿Cuál sería entonces tu aporte en ese aspecto? Mira, lamentablemente las categorías están definidas en cuanto eh, a edad cronológica y no a edad biológica. Y esto lleva a un montón de trastornos y problemas que históricamente han tenido. Ya lo decía Sabina Zurlo de Miroti, siempre cuando hablaba, ¿no?, esto de los maduradores lentos y los maduradores tardíos. Esta situación que hoy en día hay una tendencia y una nueva forma de mirar la cosa, que si la buscan es muy interesante, que se llama biobanding. Este biobanding es la categorización en función de la edad biológica de los individuos, ¿sí? Y de esta manera poner a competir niños que están madurando, digamos, en más o menos homogéneamente, independientemente de su edad cronológica, para poder ponerlos a competir de esa manera y de esa forma, digamos, no provocar ningún tipo de lesiones. Pero yendo a tu pregunta puntual, con respecto a la edad de competencia y tiene que ver fundamentalmente con la edad de maduración, ¿sí? Se considera que recién un niño, un adolescente que ya está en un Tanner 3-4, como correlato a maduración biológica en cuanto a estadio de maduración sexual, ¿no? Ujú, De un 3 o 4 recién está en condiciones de interpretar eh, cognitivamente también unas tácticas, estrategias o algún tipo de situaciones que lleven más a lo que sería una competencia formal, ¿sí? Eso está estudiado, está valorado y es el correlativo que podamos llegar a tener siempre y cuando tengamos en cuenta la edad cronológica, biológica. Lamentablemente, eh, los deportes están categorizados en edad cronológica y eso nos lleva justamente a estos trastornos, a estos problemas, ¿no? ujú. Sí, sí, realmente, y es una condición que estamos observando a veces con cada vez mayor frecuencia, el hecho de que vienen pacientes que uno quizá los ha acompañado en su trayecto vital y que dicen me voy a Buenos Aires a probarme y siendo a veces un preadolescente, ¿no es cierto? Entonces, una condición que bueno, exigirá quizás un replanteo, no solo desde el punto de vista de las habilidades deportivas, sino también del impacto que tiene el desarraigo de los chicos, lo psicológico que vos estabas hablando, ¿no?
Otra cosa que habitualmente interpelan no solo padres, sino también los profes de educación física y los mismos adolescentes, es el uso de suplementos energizantes. Esos que van a los gimnasios y quieren desarrollar rápidamente masa muscular y que bueno, en los tiempos que vivimos en donde el doble clic, ¿no es cierto?, es el que reina, ¿no es cierto?, en los momentos. Entonces nos dicen que el mismo profe les decía, alentando el uso de este tipo de suplementos. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Sería la recomendación para realizar en ese sentido? Hablando creatina fundamentalmente, ¿no es cierto? Sí, 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 hoy prácticamente muchas veces, bueno, yo tengo el sesgo de que vienen niños deportistas en el sentido de que ya directamente vienen a consultar la dosis, directamente, no, no si pueden consumirla o no. Bueno, primero valorar lo que dice la evidencia, digamos, científicamente, de que puntualmente con respecto a la creatina, de que en adolescentes, como en general, con todo, no hay evidencia científica de que genere, digamos, esto que plantea, ¿no? De aumento de hipertrofia muscular bueno, en general, que tiene que ver fundamentalmente con la disposición de testosterona, fundamentalmente, ¿no? Entonces, si no hay el pulso de testosterona adecuado, no va a haber hipertrofia muscular. Pero lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente, y es el discurso que uno siempre trata de inculcarle, sobre todo a los padres que vienen muy preocupados con este tema, es que, como dice la palabra, suplementos, los suplementos deportivos, uno suplementa lo que falta o lo que carece. Si no lo carece, no tiene sentido suplementar, porque aparte de gastar plata al vicio, o lo acumula en forma de grasa o lo elimina por la orina. O sea, no tiene ningún tipo de asidero científico si uno no requiere, digamos, de ese suplemento, porque no existe tal carencia. Y para eso hay que valorar fundamentalmente si primero tenemos o no necesidad de ello. Eso por un lado. Por otro lado, y teniendo en cuenta este tema de la famosa, como decías, eh, prescripción por parte de entrenadores o de idóneos, digamos, del deporte o de todo este folclore del deporte. Bueno, teniendo en cuenta que eh, este tipo de sustancias como que sortea la cuestión de la farmacia a través de ser expedido como suplemento nutricional, digamos. Entonces, así como te lo venden en estas cadenas grandes de farmacia, también te lo venden en los gimnasios, en los kioscos, en cualquier lado. En las góndolas del supermercado, en cualquier lado, porque lo venden justamente como un suplemento nutricional y no como un fármaco. El problema es que muchas veces, al no pasar por la cuestión del ANMAT, están salpicados con sustancias, con anabólicos, con esteroides, etcétera, eh, y que generan, digamos, esta falsa sensación de ponerse enormes, como ellos te dicen, en poco tiempo, generalmente lo único que hacen es llenar la fibra de agua, digamos, fibra muscular de agua, que cuando dejan de consumirlo, eso se desinfla y, bueno, produce todo ese efecto contrario. Y por otro lado, al estar salpicado fundamentalmente por esteroides, el gran problema que tenemos es que después nos viene la consulta cuando ya están en edad fértil, derivados por el urólogo, lamentablemente, como causas de infertilidad, ¿sí? Justamente, como sabemos, la inhibición del eje y todo lo que implica, digamos, la insuficiencia suprarrenal posterior, digamos, a la utilización crónica de este tipo de anabólicos, ¿no? Ujú, Ni hablar de trastornos renales, por sobrecarga a nivel renal. Entonces, todo este tipo de situaciones o de fármacos usados indiscriminadamente, sin un debido control médico y sin la necesidad de ser utilizados, genera sí o sí el riesgo potencial a este tipo de trastornos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. em, Aquellos que practican, tener muy en cuenta que los individuos que practican alto rendimiento, incluso
niños que practican alto rendimiento deportivo, el alto rendimiento no es para nada sinónimo de salud. ¿Sí? El objetivo del alto rendimiento deportivo no es tener digamos, realizar una actividad saludable. El alto rendimiento, el objetivo simplemente es un objetivo deportivo, económico o lo que fuere, pero el alto rendimiento no es sinónimo de salud. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno atiende este tipo de pacientes, ¿no? Con ese tipo de objetivos. Ujú. Muy bien. Y siguiendo con este capítulo, vos hablaste sobre el tema de suplementar las carencias recién. Entonces, ¿cuál sería en aquellos chicos que practican ya un deporte de competición, ¿no es cierto? Chicos de 15 a 16 años que ya tienen una práctica deportiva intensiva. ¿Hay alguna característica, digamos, general de la alimentación que tienen que tener para que de esa manera puedan desarrollar esa práctica de una manera efectiva? Sí, más allá de lo que uno considera, digamos, en general, digamos, los porcentajes generales, ¿no? Y de las dietas pre-entrenamiento y post-temporada y todo lo que uno puede llegar a plantear en general, o sea, para tener una generalidad, hay que tener muy en cuenta que estos chicos están muy expuestos a lo que conocemos como el déficit energético relativo al deporte. Este síndrome, o DRES en inglés, antes se lo asociaba solamente a las mujeres, se conocía como la tríada de la mujer atleta, fundamentalmente que era anemia, trastornos menstruales y osteoporosis, osteopenia, frecuentes en las mujeres atletas. Ahora se valoró mucho más amplio porque afecta también al varón con trastornos también justamente en el desarrollo y la expresión de sus caracteres sexuales secundarios, justamente por estos déficits nutricionales, que se ven más específicamente en aquellas disciplinas o deportes que implican, digamos, un menor tenor graso en general por expensas de una mayor capacidad aeróbica o una características, digamos, del cuerpo, del somatotipo de estos individuos. Antes eso se veía muy frecuentemente en bailarinas de ballet, bueno, gimnasia artística, etcétera. De hecho, las consecuencias fundamentalmente de estos trastornos en las mujeres es la famosa menorrea primaria, que en definitiva, dentro de lo que es el alto rendimiento, como lo describías vos recién, la consecuencia más frecuente es tratar de, bueno, los abusos que se ha hecho fundamentalmente, que se han visto en, en la gimnasia artística, sobre todo, niñas que, bueno, prácticamente no menstruan hasta alta edad y sabemos que a la larga, a posterior, la densidad mineral ósea, digamos, definitiva de una mujer es directamente proporcional a la cantidad de ciclos menstruales que tiene a lo largo de toda su vida. Entonces, todos estos trastornos quizás que en principio no se ven tan frecuentemente, después a futuro se ven expuestos con fracturas patológicas y distintas patologías o trastornos eh, derivados justamente de esta mala alimentación. Entonces, como respondiendo, digamos, a tu pregunta, fundamentalmente cuidar tanto los porcentajes de grasa, de músculo, la recuperación, lo que nosotros llamamos em, eh, entrenamiento invisible, que es una nutrición adecuada y balanceada. Nosotros prescribiendo una nutrición balanceada no necesitamos ningún tipo de suplementación extra, ninguna edad. Ujú, Por más que estemos dentro de lo que se llama el pico máximo de crecimiento, el PHB, que generalmente la máxima velocidad de crecimiento, por más que estemos en esa etapa, si el individuo se alimenta balanceadamente, si no saltea comidas, si no realiza, si realiza una buena recuperación, un buen descanso, que es fundamental, que llamamos justamente entrenamiento invisible, no solamente la alimentación, sino también el descanso, no debería necesitar ningún tipo de cuestión extra. ujú.
Y eso implica también una lucha contra ciertos paradigmas sociales y de entrenadores, ¿no? Que vos planteabas de que a veces tienen exigencia de una determinada envergadura física o de una característica particular, ¿no es cierto?, de su condición atlética para una práctica deportiva, ¿no? Así que es como que hay un empuje hacia una determinada dirección que no es saludable, ¿no? Que muchas veces se ve, ¿no es cierto?, en lo cotidiano. Sí, tiene que ver también con esto, la cuestión del resultado inmediato, ¿no? De lo inmediato y de no dar el tiempo, digamos, necesario a que el estímulo sea acompañado de una adaptación del cuerpo y querer rápidamente o mágicamente el camino más corto y creyendo que consumiendo lo que sea o lo que fuera. Hoy estamos con el tema, a mí me hace gracia porque siempre como que van cambiando, ¿no? Primero, ahora estamos con el tema del magnesio. Parece que pasó no sé cuántos millones de años consumiendo poco magnesio y que ahora, o ahora echándole la culpa al cortisol. Parece que todo es culpa del cortisol. Y bueno, ahí es como, son como situaciones bueno, tienen que ver también con, lo sabemos los médicos de toda la vida, ¿no? De estas cuestiones también mediáticas y de marketing, digamos, que tienen que ver con estas situaciones. Lo importante es que lamentablemente lo clásico, lo que siempre se dijo y está probado, que el músculo no crece si uno no contrae y relaja. Fernando, otro tema por el cual te voy a llevar ahora es para desterrar algún mito, ¿no es cierto?, que alguna vez se planteó respecto de que los chicos no podían usar carga. Algo tan frecuente, ¿no es cierto? Y que tan promocionado, ¿no es cierto? En un tiempo de que los chicos no podían ir al gimnasio, el gimnasio era para grandes, que los chicos que no podían hacer ningún tipo de carga que podía eso resultar dañino para su salud presente y futura. Bueno, quisiera un poco que abordemos, si te parece, este tipo de situación. Perfecto. Sí, sí, otro de los grandes mitos, ¿no? Con respecto a el tema de la fuerza de los niños, ¿no? A veces, como siempre decimos, los fierros no son ni buenos ni malos. Los buenos o malos somos los que los prescribimos, mal o bien. En definitiva, depende del objetivo que uno tiene, ¿no? Hoy no prescribir fuerza en ningún grupo etario eh, es prácticamente una iatrogenia, porque la sarcopenia o el aumento de la disminución, la sarcopenia ya sería la pérdida, ¿no?, de masa muscular, pero en el caso del niño y el adolescente, lo que estamos viendo, lamentablemente, por toda esta cuestión tecnológica y por todo este avance, ¿no? De la falta de realización de actividad física, es la famosa dinapenia, que es prácticamente ha sido una epidemia después de la pandemia, ¿no? Como se habla, hay trabajos que ya hablan como que la dinapenia es la consecuencia ha sido una de las consecuencias más graves de la pandemia, ¿no? La pérdida de fuerza en los niños. Estimular la fuerza es fundamental y vital, digamos, para nuestro desarrollo y para nuestra conformación, no solamente del aparato osteoarticular, sino, como decíamos antes, por toda la liberación de mioquinas que produce el músculo cada vez que se contrae. Y esta situación hay que tener en cuenta porque a veces se asocia solamente el trabajo de fuerza a levantar pesas o el trabajo de fuerza a lo que son trabajos de fuerza máxima o fuerza hipertrofia. Claro que un niño que todavía está en un Tanner 1, 2, ni siquiera 3, no está en condiciones de realizar trabajo de fuerza máxima, porque lo único que va a hacer es lesionarse y producir lesiones por sobreuso o lesiones que puedan dañar incluso el cartílago epifisiario, y eso sí puede producir incluso hasta un cierre prematuro, un acortamiento de un miembro lesionado. Eso está claro, pero no así los otros tipos de trabajos de fuerza, como la fuerza explosiva, la fuerza resistencia, hay muchos tipos de fuerza, y los profesores de educación física tienen clarísima esta situación y la estimulan cada vez que realizan juegos.
que los hacen trepar, que los hacen saltar, que los hacen rolar, que estimulan todas estas capacidades coordinativas y que están estimulando esta capacidad condicional que es la fuerza. Entonces, no asociar solamente fuerza a levantamiento de pesas en un gimnasio. Uno puede trabajar fuerza de todos estos tipos de fuerza y debe trabajarlos y estimularlos porque hace, digamos, al desarrollo normal y armónico de todo niño y adolescente. Un tema que a veces hasta el folclore popular lo señala es practicar o incentivar a la práctica de deportes de altura para ser más altos, para estimular el crecimiento. Es como que decía que el que hace básquet para que sea más alto. Hay una cuestión real, a veces, no sé, vos hablaste de la función endocrina del músculo. ¿Hay alguna situación que se tiene asociación en cuanto a que la práctica física mejora el crecimiento lineal? La práctica física estimula todo lo que potencialmente tenía genéticamente alcanzar la linealidad. Pero no está probado que por realizar una determinada actividad física que implique, es clásica, esta pregunta del Ah. consultorio es clásica. Mi señor y yo somos petizos, queremos que mi hijo sea alto y no sé, los mandamos a jugar al básquet. ¿Usted que está de acuerdo o no? Y a lo mejor es un buen base, o a lo mejor sale mucho más alto, pero bueno, ya nos tenemos que meter en temas de DNI y ADN. Pero más allá de eso, a lo que voy, que no está probado que aumente la linealidad. Sí, sí está totalmente demostrado que aumenta el crecimiento en la posición y el grosor del hueso. O sea, tenemos mucha mejor densidad, mucha mejor calidad de hueso en aquellos que estimulamos a través de la misma fricción de la contracción y relajación muscular, que aumenta la resorción y reabsorción ósea, y de esa manera, digamos, estimular osteoclastos, osteoblastos y tener un hueso de mucha mejor calidad y todo lo que potencialmente estaba determinado a crecer, eso sí. Ujú. Otro tema es el de la prevención de lesiones, ¿no? Algo que, digamos, los chicos que muchas veces hacen deportes de una manera rutinaria y a veces quieren reinsertarse a la práctica deportiva luego de una lesión. En un tiempo que no es el apropiado, ¿no es cierto?, para que lo realicen. Entonces, digamos, ¿qué parámetros uno podría tener para sugerir cuándo hay que realizar cuándo está apto para reinsertarse alguien que ha practicado fútbol y tiene una lesión en miembro inferior, ¿no es cierto? Un esguince o una lesión, ¿no es cierto? Una contusión, una lesión ya que implicó un periodo de una lesión ligamentaria, que un periodo de estacionamiento en la práctica deportiva. ¿Está estipulado un tiempo o tiene que ser un camino de estimulación kinésica y posterior, ¿no es cierto?, realización? O sea, ¿es una cuestión numérica o es una cuestión de ir valorando el estado, ¿no es cierto?, digamos, dinámico que tiene a nivel osteomioarticular ese paciente? Diste la respuesta, mejor no la podrías haber dado. Es justamente un proceso dinámico e individual, ¿sí? Obviamente que depende del tipo de lesión. No es lo mismo reinsertarse después de un procedimiento quirúrgico que de simplemente, digamos, de una inmovilización por un tiempo. Pero sí, es un proceso dinámico, kinésico. Siempre nosotros optamos, sobre todo en miembros inferiores, vos nombraste el tema de un esguince, por ejemplo, obviamente que tiene que ver el grado, si hay ruptura o no ligamentaria, eso va a detener un poco más la reinserción, pero siempre se comienza con los trabajos propioceptivos de la sensibilidad profunda. Eso es con lo primero que se trabaja y en lo que más hay que hacer hincapié en un inicio, porque después es lo que le va a permitir en la reinserción no volver con miedo a la cancha, porque cuando uno vuelve con miedo, indefectiblemente no, la fuerza y la palanca no es la misma y es muy factible que se vuelva a lesionar. Entonces, para que no se cronifiquen ese tipo de lesiones, es clave
la parte kinesio, la kinesiología es fundamental y siempre arrancando con la sensibilidad profunda, con los trabajos de propioceptivos, ¿sí? Eso Ujú, es de cajón, ¿sí? Y con respecto a los otros tipos de lesiones, bueno, obviamente que hay que individualizar cada una, pero siempre tratamos de que no pierda la condición aeróbica, que no pierda el resto, digamos, de la situación, porque si no es mucho más complejo reinsertarlo. Entonces, si, por ejemplo, está lesionado en un brazo, en un mano, bueno, que siga estimulando a través de bicicleta fija o que siga realizando, movilizando los otros grupos musculares o las otras cadenas para no perder, digamos, la estimulación mientras está, por ejemplo, con una inmovilización, con un yeso o lo que fuere. Siempre tratamos en ese sentido de que la vuelta, digamos, sea más precoz que antes, ¿no? ujú. Aparte, digo, para mantener no solo digamos, fortaleza a nivel osteomuscular, sino también los circuitos neuromotrices activos, ¿no es cierto? Para que de esa manera Claramente, pueda. exactamente, ¿Mm? exactamente. Fernando, un tema también que es frecuente es la práctica deportiva de chicos asmáticos, lo cual, ¿no es cierto?, implica por su capacidad aeróbica, por su estado, ¿no es cierto?, suponiendo, ¿no es cierto?, el caso de un chico con un asma medianamente estabilizado, ¿no es cierto?, con medicación, con aerosol terapia. Para la práctica deportiva, ¿cuál sería una recomendación si tiene que hacer inhalaciones de beta 2 previos al esfuerzo? ¿Hay algún tipo de recomendación al respecto para evitar el asma por ejercicio? Sí, el asma por ejercicio, inducido por ejercicio puro, es raro. Lo vemos en los libros. Generalmente se ve asociado, digamos al asma alérgico en general, ¿no? Em, y en realidad, sí, la recomendación siempre es el beta 2, sobre todo cuando el clima, digamos, así lo requiere o lo manifiesta, ¿sí? Em, y no abandonar, o sea, lo ideal eh, es el manejo del pico flujo, siempre generalmente cuando hay un patrón obstructivo, cuando baja, ellos se lo pueden medir de esa manera, pero como a veces les resulta engorroso o bueno, o estigmatiza, lamentablemente hoy en el siglo XXI seguimos hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Em, lo ideal es que se realice el disparo antes de realizar la actividad y con eso no hay ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de problema. Ujú. Benjamín pregunta, prevención de espondilolisis y espondilolistesis en basquetbolistas, ¿es posible? Hola Benjamín, ¿cómo está tanto tiempo? Un gusto. Con respecto a tiene que ver también en cuanto a la prevención, generalmente uno lo valora en función de haber podido en lo que es el examen físico previamente, haber valorado algún tipo de situación, como por ejemplo hiperlordosis, que generalmente lo predisponen a nivel VAR, o al examen físico, uno puede realizar todo lo que son la prescripción. En estos casos, en el caso del básquetbol en particular, generalmente aconsejamos trabajos de todo lo que es dorso lumbar, lo que llamamos core, o trabajos de abdomen y dorso lumbar, ejercicio de ese sentido para que hagan de tutor de esta posibilidad, digamos, de lesión. Una vez que ya está instaurada, bueno, ya llegamos tarde, ¿no? Pero en cuanto a lo preventivo, como si ahí apunta Benjamín la pregunta, ese tipo de ejercicio o la estimulación de ejercicios a ese nivel puede funcionar como estrategia de prevención para que no se evidencie, ¿no? El desplazamiento. Respecto de el uso de calzados apropiados, ¿no es cierto?, para determinadas prácticas deportivas, que lo cual es Clave, un tema, ¿no es cierto?, clave. central. Sí, Si nos Central, podrías también informar al respecto. sí, estamos, es todo un tema, toda una lucha, ¿no? Porque eh, sobre todo, por ejemplo, lo vemos muy frecuentemente en el deporte más habitual,
que es el fútbol, la utilización de calzados con tapones en pisos que son piedra, tierra, duros, no tienen de césped, no tienen nada. Y lamentablemente vemos con lesiones muy frecuentes, e incluso pubalgias en chicos muy chicos, que lamentablemente es por este uso del calzado o lesiones directamente en los ligamentos de las rodillas, tanto cruzados anteriores y posteriores. Eh, yo siempre les digo a las madres que eh, es como que cuando ellas se ponen los tacos y bailan en los casamientos, es lo mismo. Jugar con tapones en este tipo de superficies produce prácticamente las mismas lesiones, ¿sí? Entonces lo que recomendamos es que se utilicen calzados de fútbol 5 o tapones lisos más cortos en este tipo, tanto en el sintético como en el piso duro, piedra y tierra, que generalmente en las canchas es donde juegan los chicos, para no sufrir este tipo de lesiones. Muy bien. Otra pregunta que te quería plantear se relaciona con el hecho de muchas veces el manejo o sea, el tema del sueño respecto de la práctica deportiva, ¿no es cierto? Porque en definitiva estamos viendo la condición de, un poco por tecnología, un poco por las exigencias cotidianas, que los chicos duermen menos, ¿no es cierto? Y a veces eso también interfiere con distintas actividades de la vida cotidiana. ¿En el deporte también tiene impacto una mala condición de sueño? Fundamental. Fundamental. Si el sueño no es reparador, sin un buen descanso, no solamente afecta el crecimiento, como lo sabemos, Ujú, crecemos durante el sueño, sino también la recuperación de los tejidos, ¿sí? Nosotros lo valoramos mucho eso cuando tratamos lo que nosotros llamamos síndrome de sobreentrenamiento, ¿sí? Con aumento de CPK, ruptura de fibras musculares, que se ve evidenciado fundamentalmente porque la consulta es por desgano, por falta de fuerza, por falta de disminución de rendimiento deportivo. Chicos que, por ejemplo, em, lo vemos mucho en nadadores que entrenan generalmente, arrancan a las 4 de la mañana a entrenar, porque a esa hora, bueno, no hay nadie en la pileta, entonces lo hacen entrenar en esos horarios, duermen muy poco y bueno, y empiezan a disminuir sus marcas y no le encuentran explicación y cuando los valoramos, le hacemos las preguntas correspondientes, incluso valoramos sus laboratorios, vemos estos trastornos, no solamente anemia, sino también aumento de CPK y bueno, todos síndromes que condicen con un síndrome de sobreentrenamiento, ¿no? Entonces el sueño es clave también. Así como nosotros llamamos el entrenamiento invisible, tanto la alimentación adecuada como el sueño son situaciones fundamentales en el entrenamiento de un deportista. ujú. Perfecto. Una cosa que habitualmente también nos preguntan los padres es lo que sería recomendación deportiva por edad. Es decir, si a determinada edad, qué tipo de deporte practicar. Vos planteaste recién el tema del placer, de quizás condiciones personales, pero hay deportes que son recomendados para cada edad o para determinados momentos biológicos? Mira, si yo tuviera que responder esto como, digamos, estrictamente desde lo biológico y de la influencia del deporte o la actividad deportiva en los niños, lo que te tendría que recomendar es escuelas de iniciación deportiva. En ellas, digamos, uno puede tener un abordaje de distintos tipos de deportes sin reglas determinadas, lo que nosotros llamamos juegos predeportivos, que lo que hacen es enseñarles los gestos para que después, ya cuando hayan conocido todo y hayan valorado todos, ellos puedan elegir qué actividad se van a especializar en algún momento, ¿sí? Ujú, Sería lo ideal, ¿sí? Lamentablemente no hay tantas escuelas de iniciación deportiva como debería haber,
Antes existía mayor desarrollo del deporte madre, que le llamamos que es el atletismo, que te permite, digamos, a través de muchas disciplinas vos ir orientándote de acuerdo a tus capacidades, si sos más veloz, si sos más resistente, si tenés más fuerza, te vas como orientando, digamos, a ese tipo de, pero habiendo conocido todas las disciplinas. Por eso eso sería, digamos, lo ideal. Porque como te decía, el mejor deporte, como decía mi padre, para un niño es el que le gusta, Ujú. que termina gustando, porque es como vamos a lograr que adhiera y que, como, y bueno, y el famoso refrán que tenemos en la SAP, ¿no? De que no nos interesa un niño campeón hoy, sino un deportista toda la vida. Claro que Así que sí. bueno, de eso se trata un poco. Fernando, querido, estamos llegando ya al final después de este viaje que nos estás realizando por el deporte. Benjamín pregunta, supongo que es antiinflamatorios esteroideos. A ver, hacelo por propia voz, Benjamín. Asma inducida por ejercicios. Amigo, sí, por ejercicio. Sí, generalmente lo que utilizamos y que tenemos mejor respuesta son los con polvo seco, salmeterol en general, y puede ser con algún corticoide tópico, ¿no? Esas asociaciones. Eso anda muy bien y no tenemos ningún tipo de dificultad. Y el polvo seco genera mayor adherencia también y mejor adherencia que incluso y llegada que los, que los PAF. Ujú. Fernando, si tuvieras que darnos un mensaje a los pediatras, ya como para ir cerrando, ¿no es cierto?, respecto de qué ¿qué sería lo deseable que los pediatras tenemos que hacer desde nuestro consultorio para alentar un poco a romper con el sedentarismo, esta cultura del dormitorio que lamentablemente se ha instalado muchas veces sobre todo en los adolescentes, y generar, digamos, un impacto a nivel familiar, ¿no? Porque en realidad, indudablemente los ejemplos son los más nutritivos y padres sedentarios no van a dar lugar a hijos que sean amantes del movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol que nos cabe como pediatras para un poco ser promotores de la actividad física? Primero, no tenerle miedo. Segundo, a la prescripción, ¿sí? La prescripción de actividad física es como cuando prescribimos cualquier tipo de droga, como un antibiótico, como lo que fuera. Tiene su frecuencia, tiene su intensidad, tiene su periodicidad y tiene su continuidad. Y segundo, lo primero que tenemos que hacer es practicar alguna actividad física porque difícil es que prescribamos o que algo que no hacemos, ¿sí? Porque nos hace bien a todos y como decimos siempre, no tenemos un niño obeso, no tenemos un niño asmático, sino generalmente tenemos una familia obesa, un ambiente obesogénico. Bueno, lo mismo pasa con el sedentarismo, ¿no? Entonces, el hecho de prescribir la actividad física en forma regular y que la actividad que se practica pueda ser compartida por toda la familia, siempre es más fácil para lograr la adherencia, ¿sí? Entonces, tratar de promover actividades que no necesariamente tienen que ser un deporte de competición. Puede ser la danza, puede ser el baile, puede salir a andar en bicicleta todos en familia, puede ser salir a caminar y pasar rato al aire libre. Este, lo importante es romper con ese sedentarismo, como bien decís, Mario, digamos, tratar de promover un hábito saludable y que pueda ser sostenible, digamos, la mayor parte del tiempo, ¿no? Fernando, ha sido muy enriquecedora y movilizante, entre comillas, esta charla. Te agradecemos por tu disposición de siempre, por todos los conceptos que indudablemente nos han aclarado muchos de nuestras dudas. Y bueno, será seguramente hasta una nueva oportunidad en donde volveremos a charlar sobre el tema. Así que te agradecemos, ha sido realmente un privilegio contar con tu participación. Te saluda la gente.
Y esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la SAP para las posteriores reproducciones. Y bueno, con el resto de los amigos, de colegas, nos despedimos hasta dentro de un mes, en donde tendremos la última actividad del Comité de Pediatría Ambulatoria, abordando otro tema de interés que nos permita mejorar y crecer como profesionales que estamos cuidando la salud de los niños. Así que gracias a todos, gracias nuevamente Fer y nos vemos la próxima. Chau, Muchas chau. gracias. Saludos.